Tecnología en construcción 3, costos y presupuestos, clase 7. Recordamos este esquema de la clase 1, donde presentábamos los documentos contractuales y señalábamos en color rojo aquellos que nos ocupan en nuestro estudio de este ciclo. En Tecnología en Construcción 2 aprendimos a hacer planos constructivos. Mencionábamos también las especificaciones técnicas que son parte importante de los planos, complementan los planos, y las memorias de cálculo. Recordemos que los planos es un trabajo en equipo entre los distintos diseñadores del proyecto, arquitectos e ingenieros. Habiendo realizado los documentos, el manifiesto tangible, que son los planos de un proyecto, damos paso a la programación de obras. Este tema nos ha ocupado ya en el resto del ciclo. La programación de obras nos daba insumos para construir indicadores de rendimiento y eficiencia en el costo directo y en el costo administrativo, puesto que lo que se maneja acá, la unidad es el tiempo. Y luego, habiendo realizado el programa, podemos iniciar con la elaboración del presupuesto de obras. Se compone de dos grandes componentes, los costos directos y los indirectos. Los directos son costos que inciden directamente en la obra, mano de obra, que es el personal calificado en campo, material y suministros, equipo, herramientas, transporte y energéticos, o sea, todo aquello que participa en la obra de construcción. Luego tenemos los costos indirectos, el costo administrativo de pago de salarios, prestaciones de personal de oficina y también personal de campo, que no necesariamente es el que construye, pero sí el que contribuye a mantener el orden y a la repartición de tareas. Por ejemplo, los auxiliares y el maestro de obra. Caporales, vigilante y cualquier otra persona que no necesariamente construye, pero que forma parte del proceso indirectamente. La comercialización, el mercadeo que el proyecto pueda tener, impuestos, intereses bancarios, fianzas, según el tipo de proyecto. Todo esto conforma un presupuesto de obras y hace uso de los tiempos que fueron el resultado de la planificación y la programación de las obras. Al finalizar todos estos documentos ya damos paso al permiso de construcción y, por tanto, al modelo de contrato. Y el cúmulo de estos documentos forma parte de la base para el control de la calidad y la supervisión de obras. Entonces, estamos en este punto. Un presupuesto puede variar según la actividad. Puede ser presupuesto de diseño y desarrollo, de edificación, investigación, consultoría, manufactura, de capacitación. O sea, depende mucho de la actividad que se va a desarrollar. Puede hacerse un costo índice inicialmente para el caso de proyectos de diseño y planificación. Puede ser un monto por metro cuadrado. Por ejemplo, $600 por cada metro cuadrado, pero es importante aclarar qué contiene ese metro cuadrado. Área techada, área de instalaciones, mano de obra y material, subcontratos, ¿qué incluye ese metro cuadrado? Sin embargo, también resulta improvisado estimar un costo sin considerar un presupuesto que resulta no solo una herramienta de planificación, sino que una excelente herramienta de control en el transcurso de la obra. ¿De dónde puedo tener yo un costo índice? De una investigación de mercado. Yo puedo verificar el costo total del inmueble o de la obra y la divido entre el área y puedo tener ya un costo por metro cuadrado. A partir de allí me hago una idea de lo que puede llegar a costar mi proyecto. Pero insistimos, no es la metodología para calcular el costo de un proyecto o de una construcción. Algunas estrategias para un presupuesto de obras. Preservar un capital inicial mientras se reciben anticipos o desembolsos. Esto es importante. Si bien es cierto, puedo trabajar con financiamiento bancario, pero en la medida en que hago menos uso de los financiamientos, también así me ahorro el pago que me generan los intereses. Conocer las costumbres y culturales del talento humano, pues no es lo mismo construir en una ciudad que pueda tener diferentes tipos de asuetos o fiestas patronales,
en un municipio que de otro. Entonces, yo debo conocer muy bien, sobre todo los asuetos de ese lugar. También algunas costumbres siempre es importante conocerlas. Optimizar el uso de equipo y maquinaria. Si voy a alquilar equipo, lo mejor será que planifique mi obra y para eso el programa. No hay mejor herramienta de la planificación que la programación de obras. Establecer alianzas estratégicas con otras empresas de rubros especializados para sus contratos. Por supuesto que sí, no necesariamente mi empresa o la empresa donde yo trabajo deba tener todos los equipos. Yo puedo subarrendar o asociarme con otra empresa. Formar y capacitar, motivar y consolidar un equipo de talento humano que conozca la mística de trabajo y la disciplina, honestidad, ética y eficiencia de mi empresa. Bueno, es que cada vez que yo contrato a un personal, sobre todo en mano de obra calificada, podrá ser experto en el manejo de la herramienta, pero la forma en la que yo he planificado la obra, esa ya constituye una mística de trabajo. Entonces, de alguna manera, aunque sea una persona docta o muy capacitada, siempre será nuevo en la empresa. Y esto implica que la empresa debe entrenarle. Si yo estoy contratando para cada proyecto nuevamente el personal, estoy botando mi dinero y perdiendo mi tiempo, ¿verdad? Porque siempre tendré que capacitar. Entonces, mejor mantener un personal entrenado o un programa de entrenamiento para el personal, para este caso. Visualizar posibles imprevistos derivados de eventos del cambio climático. Bueno, por lo menos conocer el pronóstico del clima, ¿verdad? O sea, por lo menos informarme de cómo es la condición de clima en ese lugar. Pues sísmico, sí, en términos de huelgas, es decir, eventos que inciden de la naturaleza y de la sociedad, o sea, antrópicos también. Es muy difícil predecir un evento sísmico, pero si yo provengo de una zona no sísmica y soy contratado en una zona sísmica y no conozco qué implicaciones tiene esta condición natural, pude haberme equivocado en mi presupuesto. Integrar la participación de los expertos en las áreas especiales como instalaciones o utilización de tecnologías complejas. Analizar las ventajas y desventajas de líneas de crédito al inicio. O sea, tengo que ver siempre si es mejor que me capitalice y a partir de ello comienzo mi proyecto. Comprar a granel. Tampoco esto implicará que si yo voy a necesitar 100 bolsas de cemento, yo las compre todas de una sola vez, porque si no las voy a utilizar con un 100% de humedad en el ambiente, aquellas bolsas de cemento se endurecerán y habré botado el dinero. O sea, es decir, debo conocer tanto la tecnología, pero también debo ser estratégico. Por otra parte, si planifico mi obra y voy de 5 en 5 unidades, entonces tal vez las compras por cantidades, por mayoreo, podría venirme bien para posibles descuentos. Componentes para la formulación de un presupuesto de obras. Bueno, identificar partidas y rubros que son los componentes de cada partida, en el caso de los rubros, sus respectivas unidades. Desarrollar el plan de propuesta, es decir, obtener información de los planos, contabilizar ese volumen de obra, cálculo de costos directos de cada rubro, costo total directo, con menor tecnología, mayor capacidad de producción, a menor tiempo, aunque pueda ser de alguna manera mayor costo. O sea, tengo que evaluar cálculo de costo indirecto aplicado según las condiciones de la empresa y cálculo de costo financiero si fuese el caso. Esta es un formato, aquí está la fuente, rendimos aquí el mérito al arquitecto Caneses, que es quien ha contribuido también a generar documentos académicos y didácticos, el libro Tecnología en Construcción, Costos y Presupuestos de Obra. De este libro tomamos este formato, que de alguna manera es un formato estándar para presupuestos de construcción o de contrata. Vemos acá que hay un membrete donde debe mencionarse el nombre del proyecto, el tipo de contrato, el propietario, la ubicación y la fecha en la que fue realizada el presupuesto. Y por supuesto el profesional responsable de la elaboración del presupuesto o el nombre de la empresa, ¿verdad? En este caso.
También los componentes de la tabla serían la numeración, y aquí vemos la partida, y cada partida se compone de varios rubros. La cantidad, la unidad, generalmente es unidad dimensional, el costo unitario por esa unidad y la multiplicación del costo por la cantidad nos da un subtotal por rubro y luego la suma de los subtotales por rubro nos daría el total por partida. ¿Para qué nos sirve esta estructura? Bueno, para desglosar la cantidad de obra según los planos. No puedo decir, no puedo saber a ciencia cierta cuánto material o quién va a intervenir o cuánto me puede costar una obra si no voy desglosando. ¿Cómo se hace de una forma ordenada? El volumen de obra es la base, o sea, forma parte del plan de oferta, ¿no? La base de un presupuesto. Les decíamos esto en tecnología 2, pues hoy en tecnología 3 aprenderemos a generar ya el presupuesto. ¿Cómo se enumera? Lo mejor es que enumeremos las partidas y los subgrupos, ¿verdad? 1.1 sería un rubro, 1.2 otro rubro y así en consecuencia. Veamos qué tipo de unidades tenemos. Bueno, tenemos superficie, metros cuadrados, volumen, metros cúbicos, longitud, metros, unidades y sumas globales. Entendamos la suma global como aquella cantidad total que resume tal vez un detalle. Por ejemplo, las bodegas. Si yo en mi presupuesto o inclusive en mi programa desgloso la cantidad de rubros que conlleva una bodega, la tabla se me haría muy grande. Entonces, tal vez la bodega contemple un presupuesto aparte y aquí lo que hago es sumar globalmente cuánto costará, perdón, qué cantidad hay. Entonces, esta suma global corresponde a un detalle aparte. Pero en el caso de la superficie, esta cantidad, este precio unitario corresponde a un metro cuadrado de trazo. Entonces, 50 centavos de dólar podría estarme costando la unidad, un metro cuadrado trazado. Y en esta obra se reportan 626.10. Si multiplico 626.10 por 0.5, tengo la cantidad total de cuánto me cuesta a mí el trazo de mi obra. ¿De dónde saco esta cantidad? De la lectura de planos. No hay forma mágica de obtener estas cantidades. Los unitarios, eso sí, vamos a caminar en la dirección de conocer una metodología de cálculo de costo unitario. Bien, cuando yo he hecho mi desglose, puedo tener ya el resumen total, el presupuesto de obras, ¿verdad? Entonces, el presupuesto resume el costo directo, que son la sumatoria de los totales o de los subtotales por partida. Si yo voy sumando los rubros, resumo aquí en la partida y si sumo todas las partidas, al final tengo un monto total. ¿Qué es esto? Es el costo que incide en la obra. Aquí hay personal, material y equipos. 84.061 me cuesta a mí el costo directo de esta obra, pero aquí todavía haría falta el costo administrativo o equivalente al costo indirecto. Vamos a caminar más en el contenido. Bien, requerimientos para un presupuesto. Conocer y estudiar los planos es el primer paso, no hay fórmulas mágicas, no hay programa que me lo calcule si no hay una lectura de planos. Si no hay lectura de planos hoy en día, trabajamos con las metodologías BIM, que en la medida en que hacemos los planos también podemos programar, podemos modelar y obtener una base de datos del proyecto y a partir de esa base de datos la integro con la base de datos de costos. Entonces ya puedo tener un presupuesto automatizado de mi proyecto. Pero si no, debo como mínimo leer los planos. O sea que las cantidades salen de los planos, es el volumen de obra. Conocer y estudiar a fondo las especificaciones técnicas, definitivamente. ¿Cómo voy a saber el desglose de materiales si no leo aquellas especificaciones bajo norma? Conocer la programación de obras, definitivamente. El presupuesto se compone, dijimos, de costo directo e indirecto, pues el indirecto depende mucho del tiempo de la obra. ¿Y cómo sé yo el tiempo de la obra? No es la suma de los días, sino que hay ahí toda una metodología que me permite también hacer disminuir tiempos a través de actividades simultáneas. Luego, conocer a fondo los sistemas tecnológicos. No es lo mismo una obra pequeña que puede ser acarreado el material con la fuerza de los trabajadores a aquellas obras que requieran la instalación de grúas o equipos pesados para la colocación de ciertos sistemas constructivos, que es el caso de la construcción industrializada.
Conocer las leyes laborales. Para el caso que nos ocupa, el Código de Trabajo siempre se utilizará, y el auto arbitral es aquella herramienta legal que regula el trabajo en la industria de la construcción. El costo directo es el costo global por la realización física de la obra de edificación y de producción, en el que se integran talento humano, o sea, el costo del personal, el desglose de los materiales, las herramientas que no son las herramientas del talento humano. Cada trabajador contempla su herramienta, pero habrán otro tipo de herramientas que también se necesitan para desarrollar las actividades. El transporte y, por supuesto, todo aquello que no sea contratado por la empresa y sea subcontratado en alianza estratégica con otras empresas. Todo aquello que si yo no lo puedo hacer en mi empresa, es mejor que lo subcontrate, porque habrá otro experto u otro especialista que domina más esa área. Yo puedo disminuir tiempo, por lo tanto, disminuir el costo de mi obra, que si yo invento y me pongo a hacer cosas que no puedo hacer. Este costo es directamente proporcional a la producción de la obra. El costo unitario, que es el costo unificado de la partida, que fácilmente se multiplica por el volumen de obra. A ver, entre mayor obra haya, mayor costo directo habrá. Es directamente proporcional, así de sencillo. El costo directo y el costo unitario puede desarrollarse de dos formas. Puede tomarse una muestra para la unidad dimensional, por ejemplo, para un metro cuadrado de pared. ¿Cuál es el costo unitario de esa pared? ¿De qué pared? A ver, de pared de bloque de concreto, de pared de sistema confinado, de pared de adobe, ¿de qué tipo de sistema constructivo? Esto es importante porque así se definirá el costo. Y también se puede hacer tomando una muestra con base en la proporción dimensional. Por ejemplo, 10 metros cuadrados de tapial. ¿Cuándo conviene hacerlo por la unidad y cuándo para una muestra? Bueno, si hablamos de tapial o medianeras, estos tienen contrafuertes no necesariamente a cada metro. Entonces, en la unidad de superficie no logro cubrir todo lo que contiene ese sistema constructivo, por lo tanto, mejor me conviene hacer una muestra, ¿verdad? Podrían ser 10 metros cuadrados, para no omitir ningún componente de la estructura. Si obtengo el costo para 10 metros cuadrados, luego divido entre 10 y ya tengo el costo unitario. Ejemplo, aquí se presentan dos ejemplos. El costo unitario por metro cuadrado para pared de bloque de 15 centímetros. Probablemente estos precios estén faltos de actualización para el tiempo en el que estamos, pero veamos lo que contiene la tabla. El material, mampostería, acero de refuerzo, cemento, arena, todos los petros, lo que conlleva el concreto armado, la cantidad de la unidad, el costo del material y el costo de la mano de obra. O sea, es decir, el costo del trabajador. ¿De dónde saco este costo del trabajador? Del auto arbitral. Ahí hay un arancel de costos. De hecho, es un contrato colectivo para establecer un arancel, ¿verdad? Que es un muestrario de costos, o sea, un prontuario de costos. Ya está normado para que ningún constructor se invente precios y quiera engañar a los trabajadores, o para que no se sobrevalore algunos trabajos. O sea, es para proteger eso. Un contrato es un pacto de caballeros y es para proteger a ambas partes firmantes del contrato. Se constituye entre dos o más, ¿verdad? El auto es un contrato colectivo entre los representantes de los trabajadores, los sindicatos de los trabajadores de la construcción y el gremio de constructores a través de la Cámara Salvadoreña de la Construcción. Bien, entonces yo sumo estos costos y al final tengo el unitario. Aquí tenemos para techo laminado lo mismo, materiales, mano de obra y ya está, no hay equipos. Cuando yo tengo cada uno de estos totales, y por eso regresé, corresponde a cada una de estas casillas en mi presupuesto de costo directo. O sea que para cada uno de estos unitarios debe existir un detalle y la lectura de planos, las cantidades. Pero para mayor detalle, nuevamente traemos acá un formato del libro de Tecnología en Construcción, Costos y Presupuestos de Roberto Caneses. Aquí está el autor de esta ficha, es una ficha de costo unitario, es un formato, ¿verdad?
Algunas empresas trabajan con bases de datos, o sea, ya han automatizado, tienen programas ya han creado su programa bajo un lenguaje de programación X. Entonces, pero si soy nueva en el área y en la temática, lo mejor es que yo entienda qué conlleva todo esto. Más allá de entender, de saber usar un programa en sí mismo, debo de razonar y conocer los principios bajo los cuales se crearon los programas. Bueno, decíamos, el costo unitario se compone de tres grandes partes: materiales, mano de obra, equipo y herramientas. Aquí se hace el desglose del material, la cantidad, la unidad, el precio que sale del ejercicio de cotizar. Estos precios deben ser actualizados año con año, pues la inflación tiende a afectar los precios en el mercado. Debo de poder hacer un ejercicio de cotización de por lo menos 3 fuentes, al menos la ley de adquisiciones y contrataciones, eso es lo que estipula. Y a partir de aquí siempre voy multiplicando cantidad por unitario y subtotal, pero aquí tenemos un factor. Este factor en material puede significar factores de desperdicio o factores adicionales que me generen la técnica constructiva, tal es el caso del acero de refuerzo. Por longitud de empalmes, anclajes, dobleces, etcétera, ¿verdad? Podría haber un factor allí adicional de material. Entonces, en el mundo de los materiales, recordando un poco a Tecno 2, teníamos los coeficientes de aporte de algunos materiales. Y así el factor. En el caso de la mano de obra tenemos otro factor que multiplica el precio unitario. O sea, de hecho todo esto multiplica factor, cantidad, precio, subtotal. ¿Por qué el factor es arriba de la unidad? Bueno, este factor se debe a que considera las prestaciones de ley en lo que podríamos llamar un trabajo temporal. Los trabajadores de la construcción tendrán ese empleo durante el periodo que dure el proyecto de la construcción, pero tienen el derecho de ganar las prestaciones laborales de ley. En otra clase veremos cómo se calcula este factor. Bien, también tenemos el equipo de herramientas. ¿Podemos tener algún factor? Sí, puede haber un factor de depreciación, si fuese el caso que la herramienta fuera de mi empresa, yo soy la propietaria de los andamios, por ejemplo, entonces voy a poner aquí un factor de depreciación. ¿Por qué? Porque estoy poniendo un precio, puede ser el precio del costo total original del andamio, pero no puedo cargarle como si los hubiera comprado nuevos los andamios, porque voy a encarecer la obra. Lo que hago es depreciar mi equipo, pero lo cobro, porque si no lo cobro, lo estoy regalando, y no es así. Todo tiene un costo. Entonces, cuando calculo A, B y C y sumo A, B y C, aquí tengo un costo. ¿Qué es este costo? Debería ser el unitario, pero en este caso hay un área, o sea, aquí llamamos área, pero a ver, el elemento analizado tiene 18, o sea, es mayor que 1. Quiere decir que esto me está costando a mí los 18. Si quiero saber el precio de la unidad, divido este precio entre la cantidad analizada. ¿De acuerdo? ¿Qué más había aquí? Bueno, también el código de la partida 5.3 debe ser el rubro 5.3 que forma parte de la partida 5 y la descripción del rubro en este caso, ¿verdad? Bien, aquí tenemos otro ejemplo: concreto armado, encofrado con madera aserrada, la mano de obras y, por ejemplo, el código del laudo arbitral se puede colocar acá. Siempre el factor, cantidad de unidad, vemos aquí quintales. No necesariamente la unidad de, por ejemplo, el acero de refuerzo lo pude haber comprado en cantidad de varillas, y las varillas a veces vienen en mínimo de 6 metros, aunque ahora venden a destajo. Pero podemos tener aquí los quintales. No necesariamente a veces la unidad de los materiales coincide con la unidad de la mano de obra. Generalmente aquí tenemos unidades comerciales. Para el caso acá, que es el ejemplo, vemos que los aceros de refuerzo los compro por peso, que es el quintal, que a ver, que es una unidad bastante antigua, y el armador también se le paga por peso armado.
Bueno, esto lo que me está diciendo a mí es que con independencia del diámetro de los aceros de refuerzo, recordemos que a mayor diámetro, mayor peso, ¿verdad? O sea, entre mayor sea el diámetro de una varilla, menor cantidad de varillas por quintal hay. Para esto tenemos siempre nuestra fuente de consulta, que es el libro, ese sí, el libro negro de tecnología en construcción, donde tenemos las equivalencias de los pesos y las longitudes de acero de refuerzo. Bien, ¿qué otros equipos pueden haber? Vibrador y concretera. ¿Puedo ser dueña o no de este equipo? ¿Qué costo puedo estar poniendo aquí? El costo de arrendamiento. La unidad puede ser el día, ¿verdad? O también puede, si yo soy la propietaria, tal vez el costo de el combustible, el energético o el costo de depreciación del equipo. Nuevamente sumo A más B más C y luego aquí está D, no tiene sentido, A más B más C, y luego tendríamos un costo de los 3.6 metros. Quiero hacer notar también que los concretos lo mejor es presupuestarlas por metro cúbico, o sea que si yo tengo en mi plan de propuesta el volumen de obra de los concretos de vigas, solera de fundación, losa de trepiso, etcétera, vigas de corona, qué sé yo, soleras, todo tipo de elementos de concreto, lo mejor es que sean metros cúbicos. Bien. Otro ejemplo, en este caso la unidad analizada es la unidad, o sea, ¿qué es? Vemos que es un tablero general. Cuando tengo cada uno de estos unitarios, yo traslado a cada, nuevamente traigo acá la presentación, el presupuesto, plan de oferta, ver, presento acá, cada una de estas celdas, hago ver, corresponde a una ficha o a un desglose, no necesariamente una ficha, puede ser una base de datos. Bien, el costo indirecto es el costo que genera la administración de la obra y puede fluctuar entre costos que genera la oficina central, costos generados por montaje de oficinas temporales que pueden implicar personal administrativo de oficina, contabilidad, costo legal, costo de servicios, suministros y si el caso de oficinas temporales implica personal técnico administrativo en obra. Este costo es inversamente proporcional a la producción de la obra, es decir, que entre menos se produce, o sea, entre menos obras tengo yo en mi empresa, mayor costo administrativo tendré. Que buscar el equilibrio y buscaremos el punto de equilibrio, por lo menos el teórico. El costo indirecto impacta el monto de la obra, ya que si se tiene menos proyectos en una empresa, es mayor y su valor aumenta según el tiempo del proyecto, llegando a afectar la utilidad. Dentro de los costos indirectos, nuevamente, salario de personal por día, infraestructuras, equipos de oficina, gastos por servicios, impuestos financieros, imprevistos. A ver, este punto, imprevistos, me detengo. Un buen planificador, recordando que el presupuesto también es un instrumento para el profesional de la arquitectura. Un buen planificador debe prever estos imprevistos, o sea, que debe evitar los imprevistos. Pues investigando las condiciones del lugar, pueden ser fuentes generadoras de imprevistos. El clima, ya vimos, el clima laboral, el clima socioeconómico donde está el proyecto y también las fuentes de suministro de materiales. Dependiendo hoy en día, las coyunturas están a la orden del día y hay que prever. Se presupuestan imprevistos, eso diría mucho de mi poca experiencia si yo pongo la partida imprevistos, ¿verdad? Yo lo que tengo que hacer es un análisis de costo unitario para verificar si puedo darme el lujo de hacer rebaja al unitario. Y eso también depende del contrato. Pero en un presupuesto de construcción, el unitario es imprescindible, ¿verdad? Comercialización y asesorías. A veces tenemos problemas en la obra y no las podemos resolver. Me genera un imprevisto, entonces tengo que pagarle a un experto que me ayude a resolver. Y esto ya me genera un costo. Bien. El indirecto generalmente es un costo administrativo, tanto en oficinas permanentes como temporales. Debe ser un máximo de un 30% del costo directo para que no lo impacte. O sea, podríamos pensar que hay un punto de equilibrio en una relación del 30% del indirecto sobre el directo. El costo indirecto no puede ser mayor al directo, esto sí o sí. Si no, no es rentable el proyecto. Puede encarecer el costo indirecto, trabajar dobles turnos, ubicación del proyecto, intereses financieros,
como máximo hasta un 8% del costo directo. Y debo buscar estrategias para bajar costo. ¿Cuál podría ser? Los subcontratos. Contemplar, mejorar técnicas de control de la calidad. Veamos qué implica esto. Si yo para realizar determinadas actividades tengo que contratar, demasiado personal, y recordando que por ley les tengo que dar sus prestaciones y entonces para el mismo proyecto estoy incrementando personal en oficina, por ejemplo, lo que estoy haciendo es encareciendo el proyecto por costo indirecto. ¿Por qué? Porque el directo ya vimos que depende del volumen del proyecto. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, no voy a contratar más auxiliares que van a incrementar mi costo indirecto, mejor hago subcontratos. Contrato a una empresa y ellos manejarán sus costos y yo determino los tiempos. O realizo una negociación. Esto, para ir finalizando, tenemos un ejemplo que resume, tal vez los montos no sean del todo actualizados, pero hago ver acá los componentes de este análisis. O sea, esto subrayo la importancia de cada uno de los elementos. Esto vendría a resumir un presupuesto. Ejemplo de resumen presupuesto para casa de habitación de 190 metros cuadrados. Costo total de construcción, 80.400, lo que vemos acá, $80.500 aprox. Entre el área de construcción, yo puedo obtener aquí mi costo índice, que es el valor de un metro cuadrado edificado. El costo de diseño y de coordinación puede estimarse entre 3 y 6% del total general según la experiencia. Esto significa, y mi fuente de consulta aquí es el arquitecto José Rodríguez en su conferencia Saber Cobrar, que indica que puedo cobrar honorarios profesionales del diseño sobre el monto total de la obra. Como podemos observar, la arquitectura también genera cierta ingeniería de costos, o sea, cierto conocimiento de costos. No solamente implica hacer dibujitos ni inspirarse, ¿verdad? Sino que también hacer un análisis financiero. Bien, tenemos acá entonces que sobre mi monto total, un 3% podría ser servicios honorarios de servicios profesionales de desarrollo de proyecto, aproximadamente. Pero lo mejor es que yo haga un presupuesto de lo que significan la realización del proyecto ejecutivo o el proceso de diseño. Entre mayor experiencia tenga un arquitecto, más derecho tiene a cobrar, a incrementar este porcentaje, ¿verdad? Un profesional recién graduado tal vez se equivocará o necesitará del apoyo de un profesional de mayor experiencia. Entonces, este costo, cuidado con este porcentaje. Bien. ¿Qué conforma el costo directo? En amarillo aquí y en rojo se resume material, mano de obra y subcontratos. Todo esto sumado 52.500 aproximadamente. Después puedo estimar con base en porcentajes la administración general como costo como un 15% del costo directo, o sea que un 15% de esto lo tengo como costo administrativo y un 13% de la mano de obra implica el costo de prestaciones de ley. Cuando sumo estos dos celdas en verde, tengo el indirecto, recordando que este no debería ser mayor al 30, o sea, debe ser menor que el 30% de 52.000, ¿de acuerdo? Y cuando sumo los dos rojos, que es el directo y el indirecto, tengo el subtotal. Vemos aquí esta cantidad. Y sobre ello yo lo que hago es estimar la utilidad. Estoy siendo muy demasiado ambiciosa y estoy poniendo aquí un 30%. Pues el 30% de esto es mi utilidad. Y de acá se está generando ya mi costo general o total, que es el costo ya del producto finalizado. Quiero hacer ver que este costo es delicado, ¿verdad? Este costo depende también, lo que hemos dicho acá, de la expertise y la experiencia de la empresa. O de cuánta incertidumbre puede haber alrededor del proyecto para que no tenga yo que perder y absorber imprevistos, ¿verdad? O sea, que un buen analista de costos tiene en mente todos estos pormenores. Si yo no tengo ningún imprevisto, ¿tomaré la utilidad y me la gastaré? No, lo mejor es que esta utilidad me sirva a mí para invertir.
en disminuir mi costo indirecto. ¿Qué quiere decir? Que yo en vez de andar subarrendando, alquilando, subcontratando, mejor compro mis equipos. Ahora, tener los propios equipos también requiere un mantenimiento. Entonces, hago una evaluación de qué haré con esta utilidad desde un punto de vista empresarial. Estos son algunos de nuestros medios de consulta y destacamos los 2 libros de cátedra de UCA Editores, Tecnología en Construcción. Bien, algunas otras fuentes también de consulta. Hasta luego.